Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí en Piensa Prensa y hoy nos acompaña don Ricardo Maldonado, quien es presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte Público. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos que podamos compartir algunas situaciones que están pasando en el transporte. Sabemos que ha ocurrido un alza, que hay un alza en el tarifario del transporte público de Santiago y que ustedes como confederación tienen algunas, aprehensiones respecto de estas alzas, pues esto no se vería reflejado en sus remuneraciones, aparte de otro tipo de problemáticas. Si usted nos puede describir más o menos cuáles son esos problemas. Bueno, primero hay que recordar de que el transporte público de pasajeros Transantiago, que hoy se denomina Red, a contar del año 2007, comenzó a ser subsidiado por el Estado. Históricamente el transporte público pasajero, que era ejecutado por la pequeña y mediana empresa, era un sistema que se financiaba solamente por el pago de la tarifa del usuario, o sea, no tenía subsidio del Estado. Hago esta salvedad porque tiene que ver con lo que uno viene para adelante con el tema de esta famosa alza. En el gobierno del presidente Boric han habido hasta ahora 4 alzas de tarifa, ¿ya? Y la argumentación que hace el panel de expertos del transporte público, que se dice que es un órgano técnico, que lo es, y autónomo, que es un poco difícil de creerlo a esta altura de la vida, implica que ellos generan alzas de tarifas según ciertas condiciones y variables que según ellos se cumplen en el momento de los estudios que hacen. Ellos tienen que hacer evaluaciones anuales de este proceso y hay 3 variantes que ellos utilizan para señalar que tiene que haber un alza de tarifa. Una es los costos de operación, que son todo lo que tiene que ver con insumos, repuestos, benzina, diésel, hoy día electricidad, a propósito de la electromovilidad, los precios variables del dólar. Y lo otro que para nosotros tiene una importancia es que ellos también, en la variable que ponen, estas 3 variables, está incluido el costo de la mano de obra. O sea, en concreto son los salarios de los trabajadores, no solamente de los conductores y conductoras, sino que de todos los trabajadores que prestan servicio a las empresas de transporte público pasajero, que son los mecánicos, mantención, coordinadores, personal administrativo. Entonces, la argumentación que ellos hacen permanentemente, no es solamente para esta alza, es que esas 3 variables conjugan en algún momento que obliga a hacer esta alza de tarifa. Hoy día fue de 20 pesos, ¿ya? Que comenzó a darse ahora el día domingo 9 de febrero. Y la argumentación por la cual nosotros hoy día hemos nuevamente cuestionado esta alza, primero porque nosotros creemos que, si bien es cierto, compartimos el tema del subsidio al transporte en las ciudades, en los países más desarrollados, capitalistas o no capitalistas, el transporte público es subsidiado. Eso es una realidad, ¿ya? Pero es subsidiado para que precisamente pueda existir un transporte público de calidad, seguro, que pueda permitir a los usuarios tener una calidad de vida al interior de los buses y para que también los trabajadores del sector tengan una mejor condiciones de trabajo y salarios dignos. Cuestión que en el Transantiago y hoy día eso no se da. Perdón, yo recuerdo cuando se implementó el Transantiago, una de las razones de este cambio era justamente que los trabajadores del transporte, que los choferes tuviesen su sueldo y que pudiesen trabajar tranquilos sin tener que estar dando vueltos. ¿Era una razón? Sí, la verdad es que cuando se diseñó el Transantiago, que fue en el gobierno del expresidente Lagos, ya ahí fue cuando se diseñó el Transantiago. Nosotros como confederación, que nacimos en el 87, planteamos nuestras preocupaciones por el diseño que tenía el sistema. Pero tenía cosas también que eran importantes y necesarias, nosotros considerábamos, y creemos que no nos hemos equivocado, en que iba a haber una empresarización del sector. Eso implicaba que iban a haber empresas grandes, ¿cierto? Que podía darse el hecho de que íbamos a tener sindicatos de empresas, la ley laboral, el sindicato de empresas es el único que tiene la posibilidad de negociar colectivamente, y por lo tanto eso nos permitiría ir regulando a través de nuestras negociaciones, de nuestra fuerza como organización, mejores condiciones salariales. Eso se dio en el tiempo.
Ya, efectivamente, hoy día los conductores tienen salarios fijos, tenemos imposiciones por lo real ganado, somos sujetos de crédito, hay mejores condiciones en eso y no andamos precisamente a lo que es a la casa del pasajero, que era efectivamente una de las cosas malas que tenía el sistema antiguo. Ya, eso era una situación compleja porque había muchos accidentes, fallecía mucha gente, jóvenes, adultos, un sinnúmero de situaciones que se dan por estas carreras locas por la casa del pasajero, porque como nosotros ganábamos la comisión por boleto cortado o por pasajero transportado, se genera esto. Eso cambió con el Transantiago, eso hay que valorizarlo desde el sistema nuevo. Pero obviamente surgieron otras situaciones que no estaban previstas por los quienes diseñaron esto, que era que el transporte público en esa época tenía aproximadamente 9.000 buses, que hacía la cobertura a toda la región metropolitana. Entonces, cuando viene el diseño y la implementación en los sistemas que ellos diseñaron y que se funcionaban en la computadora, 9.000 buses, el día 9 de febrero funcionaban sumamente bien la cobertura para el usuario. 4.500 buses, el día 10 de febrero, se bajaron a la mitad los buses, o sea, salió a la mitad de la flota que operaba en Santiago, salió del sistema, ya quedaron fuera, quedaron en los paraderos y salieron 4.500 buses. Por eso que quedó lo que quedó en la calle, el caos, no había transporte, bueno, todas estas situaciones que se generaron. Nosotros dijimos que eso iba a generar un problema como este. No estaba resuelto también cuál iba a ser el salario de los conductores. O sea, nosotros logramos generar dos cosas en las bases de la licitación. Una, que hubiera sueldo fijo, y dos, que no hubiera subcontratación. Fue lo único que logramos nosotros instalar por la vía de la presión, de todas las vías, de instalar eso. Cuestiones que a nosotros hasta el día de hoy nos parece que son importantes para la calidad de vida de los trabajadores. Pero lamentablemente eso no ha permitido generar un transporte público de calidad, seguro. Ustedes son testigos permanentemente, a lo mejor le ha tocado vivir esa experiencia y si no la ven a través de los medios de comunicación, que nosotros tenemos permanentemente buses secuestrados, conductores secuestrados, producto de las altas convocatorias, fútbol, un sinnúmero de cosas que se dan de alta convocatoria, donde efectivamente la población se ve prácticamente sometida a las grandes fajas, a las grandes garras bravas y todo eso, que genera un sinnúmero de complejidad. Hoy día no te asaltan, no te quitan la plata de la pecera, la famosa pecera que teníamos nosotros, pero te asaltan al pasajero, te asaltan al conductor. Nosotros tenemos un sinnúmero de agresiones permanentes en la vida cotidiana. Hoy día aproximadamente existe un 33% de licencias médicas en el sector, de ausentismo laboral, porque el estrés al que están sometidos los conductores y conductoras del transporte público es una situación sumamente compleja que nadie la valoriza, nadie la mide con la seriedad que hay que medirla. Entonces, nosotros decimos que, si bien es cierto, era necesario una modernización del transporte público, pero también nosotros planteamos de que era necesario también la modernización de las relaciones laborales. O sea, hoy día nosotros efectivamente tenemos empresas grandes, ¿ya?, y tenemos sindicatos importantes, tenemos negociaciones colectivas, pero no ha sido una posibilidad real de generar mejores condiciones laborales y salariales para los conductores. Entonces nosotros decimos que nuestras remuneraciones y nuestras condiciones laborales están estancadas desde antes de la pandemia. Y si usted nos podría repetir cuáles son las razones que tiene este panel técnico para decirles a ustedes que no es posible subirle su remuneración. No, ellos no hacen ninguna relación institucional con nosotros. Ellos lo que dicen es que para que se genere una alza de tarifa y la decreten, porque ellos la decretan, es que también ha habido un alza en la mano de obra. Entonces nosotros decimos que eso no es una realidad. Si tenemos que decir que se está falseando la realidad, lo decimos con la responsabilidad. Nos gustaría que ellos dijeran y argumentaran por qué dicen que ha habido alza de mano de obra cuando nosotros estamos estancados en nuestro salario desde antes de la pandemia. ¿Tienen antecedentes? ¿Ellos les demuestran con papeles, con algún antecedente? No hay ninguna documentación, por lo menos que nosotros conozcamos, que ellos digan, mire, esta es nuestra fórmula. Nosotros terminamos negociaciones colectivas todo el periodo 2024 y con suerte tuvimos reajuste del IPC, con suerte.
Entonces, no hay un reajuste real de las remuneraciones de los trabajadores que pudiera efectivamente ser un argumento serio para el panel de expertos para decir efectivamente han subido los salarios, por lo tanto se requiere. ¿Qué es lo que hemos propuesto nosotros a las autoridades del transporte, a la ministra del Trabajo, al ministro Juan Carlos Muñoz del Transporte y a la ministra del Trabajo de la señora Yanez Jara? Es que se genere una mesa de trabajo donde estén varios actores, entre eso, obviamente los operadores, las empresas, comités de usuarios, los trabajadores, que esté la academia, que esté el gran empresariado. Alguien se pregunta, ¿por qué el gran empresariado? Porque nosotros creemos que aquí hay otro fenómeno en el transporte público que obliga al comité de expertos, que no se dice públicamente, ¿ya? Pero que obliga al comité de expertos a subir las tarifas, que es la evasión. Porque el sistema tiene que sustentarse, el sistema tiene que autofinanciarse. Hoy día ha sido un saco roto, permanentemente millones y millones de dólares que ha puesto el Estado, todos los chilenos y chilenas, ¿cierto?, para poder hacer rentable a los operadores del transporte público, que hay que decirlo, el 70% de ellos son transnacionales, capitales colombianos, mexicanos, españoles, franceses. Son muy pocos los capitales chilenos que hoy día están en la actividad del transporte público. Entonces, para garantizar a estos operadores la rentabilidad, tiene que haber una permanentemente alza de tarifa para que el sistema no se desfinancie. Porque como hay una evasión de un 50%, ya, el gobierno la minimiza, habla de un 30%, de un 25%. No, la realidad es un 50%. Quienes vivimos en la periferia, quienes sabemos cómo opera el sistema, usted sabe que en los sectores populares la gente se sube a los buses, ¿no? La gran mayoría no paga. Hay un sinnúmero de factores, elementos para ver eso, saber por qué hay sectores hay gente que efectivamente, los sectores más populares, que efectivamente no tienen para pagar. Eso es una realidad, ¿ya? Pero también hay otros sectores que cuando la presidenta Bachelet, que fue a ella la que le tocó implementar el sistema, ya se recuerdan que ayer hicieron una entrevista en un medio de comunicación de la televisión cuando estaba toda la toleta. Entonces ella dijo que ella tenía la intuición de que no era bueno implementar el sistema, pero sus asesores le dijeron que le echaran nomás para adelante. Nosotros hablamos con los ministros de la época, fuimos a todas partes a decir que no era bueno echar adelante el sistema como estaba diseñado. Pero bueno, como no se escucha a nadie, ellos echaron para adelante con el sistema. Y bueno, y ocurrió lo que ustedes conocen. Entonces, en ese contexto para nosotros, creemos que hay que sincerar lo que está pasando en el transporte público. Porque hay recursos de todos los chilenos que diariamente están siendo entregados a las empresas. Porque efectivamente el subsidio lo que apunta es a rebajar tarifas en todo el país, mantenerlas, ¿ya? Mantenerla que no suba, no solamente en Santiago, sino que en todo el país. El subsidio es para todo el país. Después es mantener bajas tarifas para los jóvenes estudiantes en todo el país y mantener bajas tarifas para los adultos mayores en todo el país también. ¿Ya? Pero lo que no se dice es que también es para tenerle rentabilidad a los operadores. Ah, ya, esa es la otra parte. Es la que no se dice. Entonces, porque es una cosa lógica, o sea, cuando el gobierno convoca licitaciones públicas nacionales e internacionales, hay un sinnúmero de ofertas de muchas empresas extranjeras, es porque cuando ellos hacen sus estudios de mercado dicen, bueno, aquí es un buen negocio. ¿Cómo no hacer un buen negocio si el Estado te está garantizando rentabilidad de arriba de un 20, un 25%? Claro. Es un buen negocio. ¿Ya? Wow. Si tuviéramos la plata nosotros también postularíamos, seguramente. Claro, entonces, en ese contexto nosotros decimos que hay que sincerar esta discusión y que en ese contexto hay que poner otro elemento para nosotros importante. O sea, el Estado aporta. Vienen operadores que hoy día ni siquiera traen los buses, porque todo lo pone el Estado. Hoy día los operadores que llegan no traen grandes recursos para instalar sus terminales. Los tiene el Estado. Y es un avance. Estamos a punto de estatizar el transporte. Pero, estamos a punto de estatizarlo. Don Ricardo, vamos a una pequeña pausa. Bien. Y seguimos desarrollando este tema.
Bien. Retomamos nuestra entrevista con don Ricardo Maldonado, quien es presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores del Transporte. Nos estaba comentando acerca de los problemas que están teniendo ustedes como trabajadores con el panel de expertos que ha subido arbitrariamente, se podría decir, el costo del transporte. Y aparte de eso, nos quedamos en el bloque anterior, nos comentaba acerca de la rentabilidad que tienen los empresarios en este sistema. Y aparte, el subsidio que también tiene el Estado para sostener este sistema de transporte. El sistema del transporte público hoy día está basado en lo que es la ley de subsidio al transporte público. ¿Ya? El año pasado fue aprobada nuevamente esta ley, que significa en concreto que tiene asegurados recursos del Estado. La cifra está arriba de los 1.057 millones de dólares que están destinados del erario nacional para financiar el transporte público. O sea, las cifras que se están manejando y que el Estado está aportando a que el sistema funcione, nosotros decimos tiene que haber una mejor regulación de parte del Estado, de todos los estamentos, para que efectivamente esos recursos permitan entregar un servicio de calidad a los usuarios, y también esos recursos que tiene el Estado también puedan ser manejados de otra forma. Nosotros compartimos que el joven estudiante, el adulto mayor tenga tarifas más rebajadas. Compartimos plenamente eso, no estamos en contra de aquello. Lo que no compartimos es que las grandes rentabilidades y utilidades que tienen las empresas se estén llevando a la gran mascada de este subsidio. Y por lo tanto, creemos que ahí hay que empujar hacia una mesa de trabajo. Ojalá este gobierno pudiera tener la voluntad política de hacer aquello, donde estemos sentados distintos actores, lo que yo hacía anteriormente, los usuarios, los trabajadores, los operadores, las grandes empresas a través de la CPC. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestra propuesta, en función de revertir esta permanente alza, es que a los sectores que hoy día no tienen bonos de locomoción, que son muchos trabajadores en el país, tanto el sector privado como el sector público, que no tienen bonos de locomoción, pueda efectivamente existir un bono de locomoción de unos 55.000 pesos mensuales. Por eso que hablamos que tiene que estar el gran empresariado, la pequeña y mediana empresa, porque es una forma paliativa hoy día de poder sustentar estas alzas de tarifas. Lo segundo es que nosotros creemos que también tiene que generarse una negociación colectiva, ramal. Hoy día tenemos, este es un sector que la gran mayoría de los trabajadores, si yo no, sin temor a equivocarme, un 95, un 97% de los trabajadores del transporte público red están sindicalizados. Que es un buen número si uno lo mira como número solamente, pero a la vez atomizado. O sea, muy dividido, muchos sindicatos en las empresas. Eso tiene distintas razones también, de los dos lados hay responsabilidad del empresariado y de los propios trabajadores. Yo he hablado de una empresa que hoy día es una de las empresas más grandes que va quedando en el sistema, en Subus. En Subus existen aproximadamente 60 sindicatos interempresas. Subus. Existen 8 sindicatos de empresas que son los que negocian de verdad. Y esos sindicatos tienen efectivamente el 90% de los trabajadores afiliados a su organización. Eso permite hacer negociaciones un poquito más. Efectivamente es donde tenemos mejores salarios, porque tenemos sindicatos que tienen la posibilidad de negociar. Entonces, nosotros hablamos de una negociación colectiva ramal porque están involucrados recursos del Estado. El gobierno ha anunciado, a fines del año pasado, anunció que iba a enviar el proyecto de negociación colectiva ramal. Ellos le llaman multimodal. Le encanta irle cambiando los conceptos a las cosas, porque los empresarios nos dicen nosotros hoy día colaboradores, no nos dicen trabajadores, y van cambiando conceptos. Bueno, el gobierno puso el tema multimodal. Nosotros seguimos insistiendo en que es una negociación colectiva ramal. Creo que están las condiciones ideales para eso en el transporte público, y por eso creemos que es un debate importante hacer. Perdón, ¿qué actores importantes debiesen estar en esta negociación colectiva? Deben estar para la negociación colectiva los operadores del sistema, los trabajadores y los usuarios. Nosotros creemos que los usuarios tienen que tener voz en esta discusión, porque en definitiva son los que terminan financiando también el sistema.
Y al final, todo lo que hacemos, operadores y trabajadores, es para dar un servicio público. Entonces, si no lo estamos dando, algo está pasando y hay que escuchar... Conocer las distintas perspectivas. Todas las visiones de esto. Y lo tercero que estamos planteando nosotros para una discusión importante es que creemos que ha llegado el momento, a propósito de que el gobierno y el parlamento han aprobado un proyecto de un número significativo de millones de dólares para el sistema, es que exista la tarifa cero. ¿Qué significa? Que en concreto el transporte sea gratuito a través de la red del sistema. Porque nosotros tenemos un sistema conectado, interconectado, que es metro, transporte por superficie y todos los metros, todos los trenes rurales que tenemos. ¿Ya? En buen chileno, pongámonos coloradito una vez y no rosadito muchas veces. Si van a haber recursos del Estado, entonces inseremos los recursos, veamos cuántos son realmente lo que van a ganar realmente las empresas, que no sean cosas locas como son hoy día, ¿ya? Y que entreguemos una buena calidad del servicio, pero con conductores y conductoras que estén en condiciones realmente de poder cumplir una labor de servicio público, que hoy día no lo es. Yo voy a dar algunos ejemplos. Tenemos 18 años el sistema. Y si usted se va a la Alameda con Santa Rosa y se va a la Alameda con Los Crocan, usted tiene paraderos en la calle, en pleno Santiago. ¿Y cómo tú te explicas eso? Cuando se supone que eso no existía con el sistema amarillo. Nosotros no parábamos en las calles, teníamos terminales en todas las comunas. Todos quieren transporte público en sus comunas, en sus calles, pero los alcaldes no te permiten instalar terminales. Entonces, por eso que hablamos de que tiene que ser una cosa integrada. Claro, participativa. Participativa de la ciudadanía, porque estamos hablando de un servicio público, ¿ya? O sea, ¿por qué funciona el metro? ¿Por qué la gente le tiene mayor cariño y cuida más el metro? Cuando está siendo financiado de la misma forma que el transporte por superficie. El Estado está haciendo, el gobierno, este gobierno, el anterior, hay que reconocer eso, instalaron con fuerza el tema de la electromovilidad, ¿ya? Que es bueno porque tiene que ver con terminar con la emisión de carbono, con la contaminación, sumamente bueno, es menos costoso en la operación, menos contaminante, pero ¿a costa de qué? Pues si ya vamos cerca de 2.000 buses. ¿Y eso no rebaja los costos de operación? Eso no está rebajando los costos de la operación, al contrario, porque te dicen aumento de diésel, que es el petróleo. Claro. Bueno, ¿y qué pasa con la electromovilidad? Si la electromovilidad también vino para abaratar costos. Entonces, queremos que ahí, por eso que hablamos de sincerar esta discusión, ¿ya? Y en ese contexto, para nosotros la tarifa cero es fundamental hoy día. No estamos diciendo estatizar el transporte. Yo creo que hoy día las mentes de los chilenos como que no están muy ganadas para eso, ¿ya? Pero nosotros por lo menos no renunciamos a aquello. Pero creemos que una tarifa cero puede ser un gran aporte a la discusión de cómo se utilizan los recursos del Estado para un transporte público. Y lo último que yo quisiera decir en relación al transporte público en general es que seguimos siendo esta lógica que Santiago es Chile, porque el subsidio al transporte es para todo el país. Pero usted sale a Talagante, a Colina, a Tiltil y sigue manteniendo el sistema antiguo. Antiguo, claro. Y si te vas a la región es una locura. O sea, se sigue manteniendo un sistema, trabajadores y ciudadanos de doble... Coexisten dos sistemas. Dos sistemas, ¿ya? Tenemos situaciones que se dan en regiones en que los trabajadores ni siquiera tienen contrato de trabajo. Le entregan el bus o la máquina, decimos nosotros, igual que cuando a ti te entregan un taxi para trabajar. No hay contrato de trabajo, por lo tanto no hay previsión, no hay salud, no hay derecho a enfermarse. O sea, por un lado el Estado inyecta recursos, pero no fiscaliza. Pero por otro lado la plata sale, porque a los empresarios de las regiones el Estado también los subsidia. ¿Sí? El Estado le entrega a cada empleador aproximadamente 300.000 pesos mensuales por bajar las tarifas de los estudiantes y de los adultos mayores. ¿Y eso se fiscaliza? O sea, se le entrega producto de que el empleador, el representante legal de la empresa dice yo tengo 200 máquinas y por lo tanto este es el aporte que me tiene que hacer el Estado y el Estado. Ahora, andan las 200 máquinas circulando, claro. Eso es
Eso es una buena pregunta para el ministro del Transporte. Claro, ¿cómo se regula el sistema? Y tenemos un gran problema en eso nosotros, en las fiscalizaciones, pues no solamente en los temas laborales, sino que en el tema de las condiciones que andan los vehículos en las calles. O sea, en las regiones es una cosa caótica. O sea, entonces, por eso nosotros decimos, o sea, tenemos ciudadanos de más baja calidad humana. ¿Qué pasa? Entonces, son tantos los recursos que el Estado pone que creemos que es importante. Nosotros vamos a insistir con el ministro, pero queremos ir al Parlamento, porque ellos aprobaron el proyecto, ellos aprobaron la ley. Entonces tenemos que ir a hablar con los parlamentarios, ya que va a haber un año electoral, ¿cierto? Y todos están andando pidiendo el voto. Creemos que es un buen momento para ir a hablar con ellos y decirle, oiga, creemos que esto no puede seguir dándose. Entonces necesitamos hacer una discusión seria sobre el transporte público y cómo los recursos de todos los chilenos que están siendo invertidos o puestos para esto sean mejor usados, tenga una mejor distribución y efectivamente la población tenga un transporte de calidad, seguro, más barato, ¿ya? Y por otro lado, nosotros los trabajadores tengamos mejores condiciones. Y ahí cuando hablamos de que esté el gran empresariado y hablamos del bono de locomoción, ¿ya? Porque de nuestro salario nosotros tenemos que pagar para ir a trabajar. Una cosa que creemos nosotros que hay que generar la discusión, porque, o sea, de mi salario yo tengo que pagar para ir a trabajar, para ir a producirle riqueza a otro señor. Claro, ¿qué queda para...? Ese señor que se beneficia de mi trabajo tiene que aportar para que yo llegue a su empresa. Esa es un poco la discusión que tenemos que hacer, que antes no estamos inventando la pólvora, esto existía antes, los bonos, todas estas cosas existían. Eso es lo que pasa aquí. Desde la dictadura militar para adelante nos hicieron peor. Entonces todos los beneficios sociales, todas las cosas que teníamos desaparecieron. Claro. Entonces lo que nosotros estamos intentando instalar en la discusión es eso, recuperar derechos, recuperar cosas que la clase trabajadora tenía y que por distintas razones, en particular por la dictadura militar y por gobiernos posteriores a ella, nosotros hoy día no las tenemos, no las hemos podido recuperar. Y ustedes como confederación, ¿cuáles serían en concreto? ¿Tienen algunas medidas para mostrarlas a la mesa? Sí, nosotros, mira, en nuestro 10º Congreso Nacional, ¿qué plantean? Nosotros dentro de toda esta discusión de lo que yo acabo de comentar, de cómo creemos nosotros que debiera ser el transporte público, tanto por el lado de los trabajadores como también desde las empresas y todo eso, nosotros planteamos que debía darse la posibilidad de que existieran cooperativas de trabajadores en el transporte público. Cuando nosotros hicimos esa presentación a los ministerios respectivos, nos miraban con una cara media rara. Pero existe un país cooperativista, pues. Existen cooperativas en todas partes, en medios de producción. Coluna es una gran cooperativa y funciona. Entonces, nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, en Uruguay, el transporte público en la ciudad de Montevideo es de cooperativas. O sea, hay experiencias que es viable poderlas llevar adelante. Por eso aquí creemos que es necesario generar un debate, pero para eso tiene que haber voluntad política de todos los actores, nosotros por lo menos la tenemos, de sentarnos y poner de verdad en la mesa, mire, estos 1.057 millones de dólares, ¿cómo los ocupamos de mejor forma? Para que el resultado de esa ecuación permita entregarle a nuestros pueblos, a nuestras clases trabajadoras, entregar un transporte de calidad. Por supuesto, seguro. Y que ustedes como trabajadores y trabajadoras también puedan estar bien y puedan entregar un buen servicio. Así es. Bueno, muchas gracias, don Ricardo, por acompañarnos y los dejamos invitados para que venga nuevamente a mostrarle, a transmitirle a la ciudadanía todas las problemáticas que ustedes están viviendo. Muchas gracias, amigas y amigos de Piensa Prensa. Ya sabe, síganos, suscríbase y vea nuestras entrevistas. Nos vemos.